Bueno, Eduardo Guerrero Lomelí es coordinador del área internacional en el Centro PRODE y está con usted y con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Gracias. Bueno, pusimos la entrevista también para que la escucharas, para que sepas qué se dijo, para que sé que están al tanto de lo que han hecho los colectivos hoy. Que hemos hablado que algunos no los han convocado, que parece que los van a convocar el jueves. En fin, a ver, ¿qué piensas de todo esto? Javier, creo que lo primero que hay que reconocer es que es muy relevante que exista este diálogo, ¿no? Tú lo decías muy bien hace un momento, que marca una diferencia en cómo se había venido abordando la situación de desapariciones en este país. Y es también importante decir que este diálogo solo podrá ser fructífero en la medida en que realmente se escuche a las familias y que las preocupaciones, las demandas de las familias se traduzcan en acciones concretas y que también entendiendo esta diversidad de colectivos, esta diversidad dentro de todo el movimiento de familias de personas desaparecidas, existe una convocatoria de diálogo amplia, ¿no? En un país de más de 127,000 personas desaparecidas, claro que hay muchos colectivos, hay decenas de colectivos en todo el país con visiones diversas por sus territorios, por la forma en la que abordan su trabajo, y esos colectivos en su diversidad tienen que ser escuchados para que realmente se incorpore una visión amplia que visibilice la magnitud de la crisis y que atienda de fondo las demandas que no son de este sexenio ni del anterior, sino que viene recogiéndose en este país en una crisis que nos ha llevado hasta estas cifras, ¿no? ¿Qué han hecho los gobiernos a lo largo de todos estos años? ¿Qué alcanzas a apreciar, Eduardo? Primero decir que lo que se ha hecho, lo que se ha avanzado siempre ha sido gracias y solo gracias a los colectivos y Claro. familiares de personas desaparecidas. Creo que uno de los logros materializados más importantes fue tener una ley general en materia de desapariciones que se aprobó en 2017 y que viene del impulso de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, ¿no? Familias que vuelcan su vida a la búsqueda, pero también a hacer incidencia frente al gobierno, a exigir que las fiscalías investiguen, que las comisiones de búsqueda actúen. Todo el andamiaje institucional, normativo que hoy día tenemos es gracias a estas familias que han impulsado las búsquedas y que justamente ahora en esta discusión de nuevas iniciativas, esta discusión alrededor de la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de activar este mecanismo extraordinario de Naciones Unidas, todo esto viene siempre de la lucha de los colectivos y es por eso que ellas también quieren participar. Las familias quieren ser parte, quieren ser escuchadas para seguir construyendo porque son ellas quienes tienen la mejor perspectiva de lo que está pasando en este país. A ver, ahora, dice la secretaria de Gobernación, creo que no le sobra, creo que tiene razón, dice que es muy difícil saber exactamente cuántas personas desaparecidas tenemos en el país. Eso, ¿tú qué piensas? De ahí en el centro incluso, ¿tú qué piensas sobre esto, Eduardo? Claro que sin duda es complejo este tema de mantener un registro, pero también recordar el esfuerzo que hubo en el sexenio anterior, hacia finales del sexenio anterior, de lejos de fortalecer el registro, lejos de reconocer cuál era la cifra real, lo que se intentó fue hacer ciertos ajustes en lo que llamaron censo en este Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que tenía la finalidad de reducir las cifras, no de contabilizar realmente, no de saber cuántas personas han desaparecido en este país, sino de reducir las cifras. Y en este contexto que hoy la Secretaría de Gobernación hable de contar con un registro certero, fiel, que dé cuenta de la magnitud de la crisis, será importante siempre y cuando se atiendan criterios objetivos. Hay mecanismos internacionales que han apelado a que México tendría que cumplir con llevar a cabo un registro en este sentido. La semana pasada, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia en la que instaba a México a llevar a cabo un registro que tuviera información completa, actualizada. Lo mismo han dicho desde Naciones Unidas. Es importante mantener un registro, pero la actualización tiene que ser con estos criterios objetivos, reales, de coordinación entre las distintas instituciones para saber realmente cuántas personas faltan en este país. ¿Tenemos un inventario de cuántos colectivos hay o cuántas organizaciones de madres buscadoras o de guerreros buscadores, para mencionar los casos que últimamente han estado más en la mesa?
Son decenas y decenas alrededor del país, Javier. Nosotras en el Centro PRO trabajamos muy de cerca con colectivos en todo el país, brindando herramientas, capacitaciones, apoyando en otras acciones y podemos decir que son decenas y que cada día, conforme esta crisis va creciendo, van creciendo también los colectivos, ¿no? Porque frente a la inacción del Estado, la incapacidad de las fiscalías, de las comisiones de búsqueda, las propias familias se ven prácticamente orilladas a buscar por sí mismas, a volverse expertas en cómo llevar una carpeta de investigación, a volverse expertas en cómo realizar trabajo en campo con picos y palas, y lo vimos en Teuchitlán. Es gracias a ese trabajo de los colectivos que se llega a presionar a las autoridades y que se logra visibilizar esta magnitud de la crisis que vivimos. ¿Crees que pudieron cambiar las cosas del 5 de marzo en adelante en Teuchitlán, en el rancho Izaguirre? Tiene que cambiar y creo que lo que ha ocurrido ahora con Teochitlán ha abierto una discusión muy amplia en una sociedad mexicana que parecía por momentos adormecida frente a esta realidad, ¿no? A pesar de la crisis tan grande que tenemos, costaba un poco que tuviera este nuevo realce, por llamarlo de alguna manera, el poner al centro la crisis de desapariciones y ha tenido muchos ecos, ¿no? Uno de ellos que la propia presidenta haya decidido poner como prioridad públicamente atender la crisis en materia de desapariciones. Hemos visto también reacciones a nivel internacional, el hecho de que hoy estemos conversando sobre esto y que el gobierno actual se plantee nuevas iniciativas. Eso es positivo, ¿no? Y es importante resaltarlo así, pero insisto, siempre y cuando se tomen en cuenta las voces de los colectivos, pero también las voces de organizaciones que hemos trabajado en este contexto, pero también de los organismos internacionales que han llamado a México a cumplir con sus obligaciones en materia de desapariciones y todo esto en conjunto, buscar una solución para que haya un avance en la disminución de la crisis de desapariciones en el país. Eduardo, ¿crees que se haya movido el escenario del 5 de marzo en Teuchitlán por las autoridades y que lo que se vio al principio sea muy diferente a lo que vimos después y que esto pueda ser ocasión como para no tener todos los elementos para que sepamos realmente qué pasaba en el rancho? Creo que un elemento para responder a esa pregunta en particular es que para demostrar un verdadero cambio, un verdadero avance o un antes y un después, podemos voltear a ver el trabajo de la Fiscalía. Es fundamental que la Fiscalía pueda llevar a cabo una investigación que dé resultados, que muestre avances y esto hasta el momento no lo hemos visto. Y también recordar que en los días posteriores a Teuchitlán de pronto comenzó a manejarse un discurso que más bien le cargaba a las familias el hecho de haber ingresado a este rancho, el hecho de haber realizado estos hallazgos, en lugar de ponerle foco en la fiscalía. Yo creo que si queremos ver una diferencia a partir de Teuchitlán muy clara y muy concreta, podemos poner la lupa sobre la fiscalía, que es ahí donde están grandes obstáculos para la investigación y para la determinación del paradero de muchas personas en este país. Entonces creo que en la medida, hablando de Teuchitlán, que se logre esclarecer qué fue lo que pasó, que se llegue a determinar las responsabilidades de quien corresponda, podremos hablar de que hay un cambio sustantivo, un cambio palpable en la situación. A ver, cerremos preguntándote esto que todo indica se va a llevar al periodo extraordinario las reformas en materia de personas desaparecidas. ¿Qué piensas de esto? Porque la propuesta original de la presidenta tuvo muchas críticas de parte de los propios colectivos porque aseguraban, y creo que con razón, que muchas de las cosas que traía la reforma pues eran temas que de alguna otra manera ya estaban entre nosotros. Desde luego, Javier, ese fue un tema central en la discusión. ¿En qué medida lo que se estaba planteando, más allá del discurso, que insisto es positivo que hoy se coloque al frente como prioridad a la crisis de desapariciones, en lo sustantivo, gran parte de las medidas anunciadas por el gobierno de la presidenta Sheinbaum o ya se encontraban en el marco normativo o ya eran parte de algunas instancias que se habían creado durante el gobierno anterior? Y en ese sentido, el hablar, por ejemplo, de crear registros o bases de datos en cuestiones forenses, son mecanismos que ya existían, ¿no? En la ley de 2017 y que no llegaron a materializarse o no llegaron a funcionar, no por falta de un marco normativo, sino por falta de voluntad política, por falta de recursos en las instituciones. Y un ejemplo muy concreto. La ley de 2017 preveía la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, que es similar a algo que la presidenta ahora anuncia en este conjunto de su iniciativa.
y que sin embargo nunca funcionó, a pesar de estar en la ley de 2017 y a pesar de establecerse ahí que a la fiscalía le correspondía operar este banco, y nunca funcionó porque la fiscalía no quería operar el banco de datos Claro, forenses, que sí. hasta el día de hoy sigue sin funcionar. Entonces, planteamos que no solamente el marco normativo, sino la disposición y la actuación de quienes tienen que cumplir con estas funciones. Bueno, como siempre, Eduardo, es un gusto platicar contigo. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Muchas gracias. Gracias.